En esta oportunidad hicimos una entrevista a Carlos Trivelli, quien es director cultural del Centro de la Imagen y fue curador de la última exposición de retratos de siglos pasados en el Perú llamado Redescubriendo a Elías. Y le hicimos una serie de preguntas que se mostrarán a continuación. ¿Cree usted que la fotografía psicológica dice mucho de las personas? Es decir, ¿llegan a desnudarlas? Ahora, retrato psicológico no es propiamente un género, ¿no es cierto? Es más una atribución que nosotros les hacemos a algunos retratos, ¿no es cierto? Algunos retratos que sí se cree que existe la pretensión o la posibilidad de que a través de las facciones, de la expresión del rostro, de la mirada, puedas conocer la personalidad de un individuo. Bien, o sea, hay grandes retratistas en esa línea, digamos, pensamos en tal y como Richard Avedon, el fotógrafo estadounidense, ¿no es cierto?, que inclusive decía que para él las personas eran más reales en los retratos que en la vida real, ¿no? O sea, que el retrato revelaba más de ellos o de cómo eran ellos profundamente que conocerlos en persona. Bien, ahora, todo depende nuevamente del arte del fotógrafo y también de los retratos en particular, ¿no? Una sesión de retrato es una cosa compleja, ¿no es cierto? Y no todos los retratos que se hacen de una persona efectivamente van a, como dices tú, tu pregunta, desnudarla, ¿no? Existe la posibilidad, por supuesto, ¿no? Pero habría que analizarlo caso por caso, ¿no? ¿Podría decirnos en qué contexto comenzó el retrato psicológico y cuál es su fin? Como te digo, el retrato psicológico no es un género establecido, no es como que tiene una época de inicio, es más bien, como te digo, una atribución que se le da a ciertos retratos. Se le da a posteriori, o sea, no necesariamente es la intención del autor hacer un retrato psicológico. Algunos salen como retratos psicológicos independientemente de lo que el fotógrafo quisiera, ¿no es cierto? Y en retrospectiva nosotros, cuando miramos la historia de la fotografía, decimos, hay tales autores, ¿no es cierto?, que tienen una aproximación psicológica al retrato. Bien, pero no es como que yo te puedo decir, yo soy retratista psicológico. Hay un talento y una habilidad que hay que cultivar para poder hacer eso, ¿no es cierto? Y hay una serie de condiciones vinculadas con qué tipo de fotografía haces, cómo circula esa fotografía para que puedas hablar de un retrato psicológico. O sea, el retrato psicológico no es como la foto de paisaje, ¿no es cierto? Existe el género de paisaje y ya está. No. Es una atribución, es una calificación que nosotros hacemos, como cuando hablamos de fotografía artística o como cuando hablamos de fotografía, qué sé yo, documental, ¿no es cierto? Es una atribución que tú le haces, no necesariamente es algo que viene ya preestablecido, o sea, que basta con quererlo o decir que tú eres fotógrafo o retratista psicológico para que salgan retratos psicológicos. Entonces podrías decir, mirando la historia, ¿no es cierto?, que retratos tan antiguos como los de Nadar, este fotógrafo francés que tuvo el estudio de retratos más famoso de París a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, o algunos de la fotógrafa inglesa del siglo XIX, también Julia Margaret Cameron, son retratos psicológicos, ¿no es cierto? Ahora, lo que se suele denominar como retrato psicológico es una corriente que va más desde el segundo tercio hasta finales, un poquito antes del siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Es una fotografía que se centra en personajes, ¿no? Y hay una serie de fotógrafos que de alguna manera empiezan a explorar esta posibilidad, como te decía antes, de encontrar el yo interior de las personas a través de su apariencia o de su imagen. Bien, pero es una tradición discontinua que depende de muchos autores, o sea, no es algo así que tú puedes decir, aquí comienza el retrato psicológico, no. Pero sí es algo que está vinculado con la fotografía realizada para publicaciones, en particular revistas, en la que efectivamente, en una tradición iniciada por la revista Life en los años 30, puedes encontrar una serie de retratos que buscan eso, ¿no? Buscan a los grandes personajes, porque habitualmente el retrato psicológico es de un personaje conocido, ¿no es cierto?, para tratar de ofrecerle al público lector una mirada distinta, una mirada interior al personaje, ¿no? Algo que te revele un poco de su naturaleza no tan pública, sino más bien privada, ¿no? Hay una relación interesante, perdón, solo para terminar la idea, entre eso, ¿no? O sea, porque el retrato psicológico
no es algo de lo que suelas utilizar como caracterización cuando muestras retratos de gente anónima, ¿no? Generalmente se habla de retrato psicológico cuando es un actor conocido, o un escritor, o un pensador, o un político, ¿no es cierto? Porque lo captas, o sea, tienes todo este conocimiento del lado público de la persona, ¿no es cierto? Y tú lo captas de una manera que te refleja otros aspectos, ¿no es cierto? A veces que él no controla, ¿no es cierto? No está posando para la cámara, sino lo agarran desprevenido, o en un momento complicado. Si quieres, el epítome del retrato psicológico es ese retrato que hace Avedon de Marilyn Monroe, ¿no es cierto? Que es el retrato que le toma después de una sesión de fotos glamorosa para la revista, para Vanity Fair, si no me equivoco, y es Marilyn con una cara de cansancio, casi de derrota, ¿no es cierto? Que te pinta un lado distinto del personaje que no conocías. Pero para que eso funcione, tiene que ser un personaje público, de alguna manera, ¿no? O sea, a mí me pueden tomar una foto con cara de cansado todo el tiempo y no necesariamente eso va a ser muy revelador, ¿no? Como lo que hacía Philip Halsman, hacía saltar a esos personajes públicos para que al momento de saltar la expresión salga más natural, o sea... Sí, hay muchas técnicas, ¿no? Todo fotógrafo tiene las suyas. Avedon decía que no tenía nada en particular, sino que él esperaba el momento correcto. Hay otros en los que los hacen efectivamente actuar, o hay muchos casos en que el fotógrafo lo que tiene es una complicidad y un conocimiento de la persona que trabaja durante mucho tiempo, ¿no? Para que el fotógrafo se sienta completamente a gusto con el fotógrafo y con la cámara, y ya ni lo sienta, ¿no es cierto? Y es ahí donde surgen estos retratos imprevistos, de alguna manera espontáneos, ¿no? O sea, existe esta idea de que la espontaneidad revela nuestro yo interior, ¿no? Eso es discutible, pero parte de la tradición de lo que se conoce como retrato psicológico se nutre de eso.